Vamos a continuar tratando esta temática. Nos quedan solamente, contando esta, 3 reuniones, 3 predicaciones más donde vamos a terminar de mirar lo que implica la obra de la salvación, ¿ya? Hoy vamos a hablar de esta temática que tiene que ver con la santificación que el Señor provee a nuestras vidas. Vamos a tratar de entender quién es Él en términos de su santidad y también cómo es que eso se proyecta a nuestras vidas, cómo es que es eso posible, ¿cierto? Así que vamos a hablar de esta hermosa expectativa con el Señor, completamente santificado, que es un anhelo, que es una realidad en Jesucristo y que espero que esta mañana también nos bendiga y nos guíe para seguir profundizando en nuestra relación con el Señor. Vamos a... Adelante, pasa la otra. Hemos estado mirando una serie de aspectos que tienen que ver con la fidelidad, el creer, el permanecer en el Señor, y en ese sentido espero que esto sirva también para poder ir cerrando esos elementos que hemos dialogado. Pásala nomás, ahí está. Creer y permanecer. Miren dónde vamos ya. Hemos incluido un montón de temas, ¿no? ¿Cierto? No es solamente creer, sino que también permanecer en Cristo. Hemos hablado de permanecer en oración, en su palabra, como anhelo, en obediencia, en el servicio, en su amor y hoy en santidad. ¿Bien? Y a todo esto le llamamos bíblicamente fidelidad, permanecer en todo esto. No queremos, cuando hablemos del concepto de permanecer o de fidelidad al Señor, no podemos tratarlo de una manera displicente, ni tampoco menoscabar en sí el concepto o reducirlo a ciertos elementos, ¿no?, que tienen que ver con criterios meramente humanos, sino que esto lo define el Señor porque es una fidelidad primeramente a Él. Entonces, vamos a dialogar hoy día respecto a esta temática. Si puedes pasar el que sigue, vamos a leer este pasaje y después de esto vamos a orar para que el Señor nos guíe. Nos vamos a basar solamente en este texto, aunque voy a tocar otros, por supuesto, para poder enriquecerlo, pero este pasaje es el central el día de hoy. Y dice así en 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, una iglesia nueva, una iglesia que fue fundada en un tiempo muy reducido, muy corto. Él predicó poco tiempo allí y tenía bastante temor de que esa poca enseñanza o ese poco tiempo de formación significase que la iglesia decayese. Sin embargo, no solamente no decayó, sino que prosperó, siguió adelante, perseveró, caminó con el Señor, fue fiel, predicó a otros el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo le escribe animándolos, diciéndoles que toda la buena voluntad del Señor y toda la obra perfecta del Señor se está haciendo realidad en sus vidas, y el Señor entonces va a completar la obra que inició en ellos. Y entonces, finalizando la carta, les dice esto: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Amén. La fidelidad es posible porque el Dios fiel lo hace posible. Oremos. Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos pedirte humildemente que nos guíes en el estudio de tu palabra, que sea una reflexión, Señor amado, que traiga claridad, entendimiento a nuestras vidas, comprensión, Señor amado, de lo que tú nos quieres enseñar, pero sobre todo, Padre amado, comprensión de lo que significa una vida en santidad, una vida doblegada delante de tu presencia, una vida en humildad, una vida en sometimiento, una vida que anhele cada día tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Comprendemos, Señor amado, que esto se sostiene en tu fidelidad y te pedimos que día a día sigas obrando en nosotros. Gracias, Señor. Oramos con alegría, con gozo, con convicción en los méritos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Adelante, Ingrid. Tenemos entonces... Vamos a ver si funciona. Si no, lo hacemos desde acá. Démosle un segundo ahí a la gente de comunicaciones. Bueno, ahí están. Vamos a tratar de autoevaluarnos. Antes de ese pasaje, antes de ese versículo 23-24, hay un par de 22-23, hay un par de versículos que nos hablan de alguna forma cómo es que esa vida en santidad debiese ser real en nosotros. Nos da ciertos indicios, ciertas características, y entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos, esto es más o menos lo que significa una vida en santidad, y ustedes deberían poder autoevaluarse junto con esto. Entonces nosotros nos podríamos autoevaluar.
¿Cómo ha estado nuestro año? Para no ir tan atrás, ¿no? Pensemos en el año nomás, ¿ya? Seamos misericordiosos con nosotros mismos. Bien, miren, Pablo les dice esto a la iglesia. Reconozcan con amor y respeto la labor de quienes lideran y sirven en la obra del Señor. ¿Lo hemos hecho? ¿No lo hemos hecho? Vivan en paz entre ustedes. Amonesten a los perezosos. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes con todos. Que nadie pague mal por mal. Sigue, Ingrid. Hagan siempre el bien a todos los demás. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia. No apaguen al Espíritu Santo. Valoren la enseñanza de la palabra de Dios. Aléjense de toda clase de mal. Son los elementos que Pablo deja antes de ese pasaje, ¿no? Antes de decirles que la obra del Señor es posible en sus vidas, pero no muestra este listado de cosas. Y de alguna forma les está invitando a que se autoevalúen. Necesitamos que el Señor haga algo en nosotros. Necesitamos algún área en específico donde debiésemos anhelar la obra del Señor en nuestras vidas. Voy a darles 30 segundos para que puedan mirar este listado. ¿Alguno les fue bien con alguno de estos? Más o menos. Vamos, esto tiene que ser interactivo, me tienen que decir. Alguien se quiere acusar, o bien no necesariamente, alguno que dice yo estoy bien en esta área, le voy a dar la confianza de poder expresar su visión respecto a esto. ¿Alguien creció en alguna de estas áreas este año? ¿Sí? Ahí sí suena mejor, ¿no? Bien, a ver, en la confianza de que estamos en familia, ¿quién dice yo crecí en esto? A ver, Raúl. ¿Fue un aprendizaje este año? ¿Un crecer en eso? Muy bien, ¿sí? Crecer en ser agradecido en todas circunstancias. ¿Sí? A veces hay circunstancias difíciles en la vida, pero el Señor ahí mismo nos acompaña y nos muestra, ¿cierto?, que está con nosotros, nos alienta, nos provee y aprendemos. ¿Quién más aprendió algo este año? ¿O creció en algún área específica de los que está acá? Vi que varios movieron la cabeza, no se hagan ahora. Vamos, a ver. Voy a dar solamente oportunidades limitadas. ¿El 6? Aprendió a ser paciente, hermano. ¿Sí? Bueno, considerando que está su esposo al lado, no vamos a hacer más comentarios. Bien, ¿alguien por allá? Vamos, nos falta gente de allá, a ver, por allá. Allá, la hermana Lita está ahí, bien. Ser agradecido en todas circunstancias. Bien, un aprendizaje este año 2024. Vamos, ¿quién más aprendió algo? La 12. No apaguen el Espíritu Santo. Bien, hermana, perfecto. ¿Por allá? La 13. Aléjense de toda clase de mal. Perdón. Valoren la enseñanza. La hermana, no. Esas dudas implican consejería después del culto, hermano. Después hablamos. Valoren la enseñanza de la palabra de Dios. Valorar la enseñanza de la palabra de Dios. Claro, uno puede crecer en eso, ¿cierto? Muy bien. Gracias, hermano. Bien. ¿Alguien más creció en algo este año? ¿Cuál? Una. La 3, la 4. Amonesten a los perezosos. ¿Te amonestaron o...? O sea, tú estás pidiendo cuidado. Está bien, perfecto. Sí. Ya, gracias por la honestidad, Mito. ¿Alguien más? ¿Alguien más creció en alguna de estas áreas? A ver, por aquí, la hermana Anita ya. La hermana Ani. La 9. Estén siempre alegres. Mira qué lindo crecer un año y decir, este año aprendí a estar siempre alegre. Claro. Bien. ¿Alguien más? Alex. La 1. Reconozcan con amor y respeto la labor de quienes lideran y sirven en la obra del Señor. Bien. Perfecto. La 2. Vivan en paz entre ustedes. En la familia, considerando a la familia. Mira qué importante. ¿Cierto? Un año para crecer en eso también.
Bueno, se dan cuenta que uno mira estos aspectos de la palabra del Señor y son mucho más prácticos a veces de los que uno cree, porque Pablo le está diciendo a los hermanos, miren, el Señor puede hacer algo en ustedes, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, pero es importante que entendamos, ¿cierto?, que efectivamente tenemos la necesidad de crecer en diferentes áreas. Piensen en esto porque al finalizar el tema van a tener que pensar en algún concepto, van a estar más resumidos, pero pensar en un concepto que sea una meta para el 2025. ¿Pudiese ser? ¿Pudiésemos anhelar algo? Lo hemos hecho con los diferentes ministerios. ¿Bien? Entonces piensen cuál sería una buena meta en el Señor para el año 2025. Ahí está la palabra, le voy a decir, no está Guillermo para que la lea, ahí está. Kadosh, ¿no? En hebreo, que significa santo. Esa palabra es una palabra muy especial en la Biblia. Se refiere en el Antiguo Testamento en exclusiva a Dios. ¿Por qué la tocamos? Porque el versículo bíblico de 1 de Tesalonicenses tiene esta expresión. El apóstol Pablo le dice que el Dios de paz os santifique por completo. Entonces la expresión que él utiliza es una expresión muy profunda, porque está pidiendo entonces, ¿cierto?, que las personas, casi como por un anhelo, por decisión propia, participen de algo que le pertenece solamente a Dios. Cuando uno va al Antiguo Testamento, ve esta expresión dedicada a Él, ¿cierto? El Dios santo. Ahí está la expresión en hebreo kadosh, que significa alguien apartado, consagrado, puro, dedicado, sellado. ¿Ven? Y cuando se refiere a Dios, ahí hay una definición de parte de un teólogo, dice, la santidad de Dios es lo que hace que Él esté separado de todos los demás seres y sea distinto de todo lo demás. No es solo su perfección o pureza sin pecado, quiere decir que no es una cuestión meramente ética o moral, ¿cierto?, la santidad, sino también la esencia de su alteridad o trascendencia. Alteridad significa eso, la trascendencia de Dios. La santidad de Dios personifica el misterio de su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro mientras comenzamos a comprender solo un poco de su majestad. ¿Bien? La santidad de Dios, el Dios santo, como decía un teólogo, el totalmente otro, el que está apartado del mal, el creador, el todopoderoso, el majestuoso, el santo. Y de hecho la Escritura en el Antiguo Testamento usa la expresión en Isaías, después la vamos a ver, santo, 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 ¿cierto? Y ahí dice en hebreo kadosh, 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 ¿cierto? Tiene que ver con el Dios 3 veces santo, pero significa básicamente que Él en plenitud, en esencia, es santo y por lo tanto en Él solamente se encuentra la verdadera santidad. ¿Cómo es entonces posible que el apóstol Pablo utilice ese concepto? Que hagios es después en griego, pero viene de esta raíz, ¿cierto? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo la utilice como un anhelo para las personas que conocen al Señor? Y saben ustedes que no es el único. Cuando uno lee al apóstol Pedro, él mismo dice que la palabra del Señor asevera que porque Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, la santidad de Dios se vuelve algo accesible al parecer o real para el ser humano. ¿Cómo es posible que eso sea algo accesible para nosotros? Hay algunas reacciones en la Biblia ante la santidad de Dios. Ahí hay 2 imágenes. ¿Recuerdan la que está acá? Cuando el pueblo está en el monte Sinaí, Moisés sube, ¿cierto?, en la recepción de los mandamientos. Antes de eso, el hecho de que la presencia de Dios está allí hace que el pueblo ni siquiera pueda acercarse al monte. En algún momento le dice, ustedes no lo toquen, porque están impuros. Si tocan el monte, pueden morir, ¿cierto? O sea, nadie puede acceder simplemente porque quiera la presencia del Señor. Eso es algo que el Señor regula, el Señor admite, porque en su presencia, en la santidad de su presencia, entonces el ser humano no puede simplemente actuar de esta forma irreverente, ¿cierto? Y de alguna forma actuando con el desconocimiento de quién es Él. Cuando uno mira este pasaje, se da cuenta que después que se expresan los mandamientos y habla la voz de Dios al pueblo, en medio de humo, en medio de expresiones, ¿cierto?, de poder, de terremoto, la voz de Dios genera temor en las personas. Y genera un temor tan grande que después le dicen, ¿sabes qué? Dice el pueblo que nunca más hable Dios directamente con nosotros, sino que use un intermediario. Nosotros no queremos escucharlo directamente, porque su voz causa temor. Y a ellos les causó temor.
Y Dios mismo le dijo, tengan cuidado cuando se acerquen delante de mi presencia. La santidad de Dios es algo que a veces dejamos de dimensionar. Y entonces, esa escena nos recuerda quién es Él. Cuando uno mira la siguiente, me refiero a Isaías 6, ¿recuerdan ese momento cuando Isaías entra al templo? Voy a leer algo de esto. Avánzalo nomás, Ingrid. Ahí está Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estar en la presencia del Señor, del 3 veces santo, como cierto dicen allí, como dicen cada uno de los serafines, provoca, en el caso de Isaías, un corazón lleno de juicio sobre sí mismo. ¡Ay de mí! Yo no puedo estar en la presencia del Dios Santo. La expresión da la idea de que él cae rendido en ese momento en el piso del templo, estremecido por la presencia de Dios. Y lo único que viene a su mente es la conciencia de que es una persona pecadora. Soy una persona inmunda de labios. Vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Soy muerto, dice él, voy a morir. Mis ojos han visto al Rey y voy a morir. ¿Quién puede sostenerse por sí mismo delante de la presencia santa de Dios? ¿Quién tiene la capacidad, la altura moral para sostenerse a sí mismo delante de la presencia del Señor? El pueblo no pudo. Isaías, siendo un gran profeta, no pudo. Sintió miedo, sintió temor, miró su indignidad, vio su vida llena de pecado. Ante la santidad de Dios tuvo que reconocer entonces quién era. Miren la misma expresión, solamente aparece 2 veces en la Biblia, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Allí dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4, del 8 al 11. El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes, está relatando Juan, ¿cierto?, dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Saben por qué es importante? Porque nos muestra la imagen del Dios del Antiguo Testamento, Santo, 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 y te muestra en el Nuevo Testamento, en el último texto en el Apocalipsis, la misma idea. Dios no ha cambiado absolutamente nada. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Era santo, 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 es santo, 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 y será santo, santo, santo por la eternidad. Y entonces en esta visión Juan intenta explicar lo que está viendo, pero lo que se reconoce en ese momento, ¿cierto?, es que está delante de la presencia santa del Señor. Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Y entonces Pablo llega con esta expresión y le dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y usa esta expresión, que Dios los santifique, que Dios los aparte, que Dios los consagre, que Dios los haga suyos. Y la primera expresión con el concepto de la santidad tiene que ver con eso. No es tanto como pureza ética o moral, sino más bien el concepto de ser apartado por alguien para algo. Dios intervino entonces en la vida de personas pecadoras como nosotros y como el caso de los hermanos de Tesalónica. Dios en su misericordia llegó a sus vidas y los separó, los apartó del mundo, los apartó de una vida de pecado. Y los apartó para Él mismo, para hacerlos de su pertenencia. Y entonces la expresión de Pablo va mucho más allá. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Implica entonces una obra que se hace y una obra que se sigue haciendo. ¿Bien?
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificados completamente. La expresión allí completamente es, dicen en otras versiones, dice enteramente santificados. Hay una versión incluso un poquito más popular que habla de ser santificado como desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y hay gente incluso que, que ora en ese sentido, lo hace de una manera simbólica, ¿cierto? Pero más allá de eso, el hecho de que una persona pueda ser santificada completamente tiene que ver primero con una intervención divina. Por eso Pablo dice, el Dios de paz haga esto, que Él haga esto. Y cuando dice completamente significa en todas las áreas de la vida. Dios interviene en todas las áreas de la vida de una persona. Y cuando además agrega todas las áreas de la vida, también agrega este elemento, tanto en estado como de forma progresiva. Nosotros en Cristo hemos sido hechos santos delante de la presencia del Señor, no en nuestros méritos, en los méritos de Jesucristo. Así es que por medio de Cristo somos vistos santos, apartados, y hemos sido apartados por el Señor. Ese es nuestro estado delante de Él. Pero también es una acción progresiva, porque el Señor está obrando en nuestras vidas, para que por supuesto crezcamos en el conocimiento de su palabra, para que entendamos lo que significa entonces servir al Señor, para que comprendamos el carácter de Cristo, para que cada día nos parezcamos a Él. De hecho, la palabra del Señor dice que Él está trabajando en nuestras vidas para darnos la forma de Cristo, para darnos la mente de Cristo. Está obrando en nuestras vidas para que cada día tengamos el carácter de Cristo. Obviamente esto es progresivo, pero es una acción constante, permanente. El Señor está obrando en nuestra vida. Santificados completamente, le dice el apóstol Pablo, que Dios los santifique por completo, en todas las áreas, tanto en el estado, ¿cierto?, pero también de forma progresiva. El Señor que comenzó a obrar en ustedes, que nunca se detenga, es como el anhelo del apóstol Pablo, que Él siga obrando en sus vidas día a día, que todos los días te enseñe algo, que todos los días te corrija si es necesario, que todos los días comprendas más profundamente la buena voluntad del Señor para su vida. Entonces, cuando nosotros miramos el listado anterior, uno puede mirarlo y se puede sentir triste, ¿no? Se puede sentir frustrado y decir, bueno, tal vez no he crecido ni en la mitad de las cosas que debería haber crecido. Pero entendamos también esto como parte de la obra progresiva del Señor. El Señor está haciendo algo y el Señor hará algo. El Señor hizo algo en nuestras vidas el 2024. ¿Crecimos en comprensión de su buena voluntad? ¿Vimos la mano del Señor en áreas que nunca la habíamos visto? Claro que sí. Crecimos allí. ¿Nos fortalecimos en el poder de su fuerza? ¿Tuvimos alguna experiencia difícil y compleja donde vimos la mano del Señor y aprendimos entonces más profundamente lo que significa su compañía, su consejo, su amor, ese amor que no falla, ese amor que se mantiene fiel? ¿Cuántos vivieron circunstancias financieras complejas este año? Y aquí están hoy, tal vez diciendo, ¿cómo llegué a fin de año? ¿Sí? Mucha gente dice, ¿cómo llegué a fin de año? Y entonces uno mira para atrás y algunos podrán decir que esto fue causa del azar, pero quienes creemos en el Dios Todopoderoso, vemos la mano del Señor sosteniendo nuestra vida en todo tiempo. Y llegamos al final de este año y miramos hacia atrás y podemos decir, qué bueno ha sido el Señor, qué misericordioso ha sido el Señor. Entonces Pablo le dice a los hermanos, que Dios los santifique. Pero además la idea del completo, la palabra, significa hasta que se alcance la meta. Todas las áreas de la vida, en todos los sentidos que correspondan, tanto en estado como de forma progresiva y hasta que la meta se alcance. Ese es el compromiso del Señor con nuestra vida. Él está trabajando en nosotros, está orando en nosotros y lo va a hacer hasta que la meta sea alcanzada. Y gracias al Señor por su fidelidad. Él lo está haciendo y Él lo va a hacer. Santificados completamente. Santificados, va a decir entonces, en Cristo, que Dios los santifique por completo. Y cuando uno mira el Nuevo Testamento se da cuenta que esta expresión, ¿cierto?, se va a desarrollar fundamentalmente en la persona de Jesucristo. Va a decir que tenemos que ser santificados en la verdad de Dios, en Juan, santificados por el Espíritu Santo, santificados en Cristo Jesús. Aquí está cómo es que esto es posible.
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez y para siempre, dice Hebreos, santificados mediante la sangre de Jesús, dice Hebreos 13. Y a veces uno mira esto y dice, ¿dónde está la intervención humana acá? ¿No es esto decisión del Señor? Por eso el apóstol Pablo dice que el Dios de paz los santifique. Él ha hecho algo y Él está haciendo algo. Somos santificados en Dios, en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús. Somos santificados por medio del cuerpo de Jesús y por medio de la sangre de Jesús. Él entonces, ¿cierto?, es el vehículo y el medio para que nosotros seamos apartados, para que nosotros seamos apartados para el Señor y por el Señor. Adelante. No se preocupe, hermano. Entonces, santificados completamente, la totalidad del ser, y ahí usa esta expresión. Yo no entraré aquí en temas de teología, ¿no? Los que han estudiado algo de teología saben que esto es una discusión teológica de siempre. Algunos van a decir dicótomo, tricótomo, ¿cierto? Espíritu y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. No es el objetivo de esta predicación, dirimir eso que es una discusión teológica, por si alguno lo está mirando con esos ojos. En realidad no, simplemente es una expresión que quiere decir la totalidad del ser, la totalidad del ser. Entonces, cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, se refiere a nuestra vitalidad, a nuestra mente. Cuán importante entonces es cuidar todo lo que el Señor nos ha dado, porque la santificación de parte del Señor alcanza todas las áreas de nuestra vida, pero también nosotros somos participantes de ese proceso. El Señor obra en nuestras vidas para que nosotros entonces podamos anhelar lo que Él está haciendo y podamos tomar decisiones en función de la sabiduría que Él provee a nuestra vida para que tomemos decisiones correctas. Entonces el Señor obra en nuestra vitalidad, el Señor obra en nuestra mente, el Señor obra en nuestros pensamientos, el Señor obra en nuestra espiritualidad, el Señor obra en nuestra voluntad y el Señor obra en nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros también somos corresponsables en este proceso. El Señor lo hace. Miren, antes de conocer al Señor, nosotros éramos esclavos del pecado. Lo vimos en algunas predicaciones atrás. Esclavos del pecado. Eso significa que siendo esclavos del pecado, ninguno de nosotros podía tomar decisiones correctas para tener una buena vida delante del Señor. No se podía, porque estábamos en condición de esclavitud. Pero una vez que hemos conocido a Cristo, entonces hemos sido puestos en una condición de libertad. Y esta libertad entonces implica la capacidad de anhelar y de decidir en función de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Todos los que conocen a Cristo como Señor y Salvador han sido liberados del poder del pecado. Todas las personas que conocen a Cristo como Señor y Salvador, entonces hoy pueden vivir en verdadera libertad. Esto quiere decir que el Señor obra en la totalidad de nuestro ser, pero también quiere decir que nosotros tenemos que anhelar que el Señor obre en la totalidad de nuestro ser. Tenemos que cuidar nuestra espiritualidad. Por supuesto que sí. No todas las cosas son buenas, no todas las cosas son correctas, no todas las cosas a las que nos exponemos bendicen nuestra vida, no todas las cosas que hacemos nos edifican. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Y de esa forma somos corresponsables entonces en función de este proceso de crecer. Tenemos que anhelar crecer en el Señor. Tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy leyendo? ¿Con qué estoy alimentando mi mente? Tengo que cuidar mi vida emocional, mi sentimiento. Tengo que cuidar el cuerpo. Nosotros somos seres integrales. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos. Somos la totalidad del ser, somos integrales. No podemos, ¿cierto?, dejar de lado una cosa y pretender crecer en otra. Entonces, si usted quiere crecer en espiritualidad, pero con su cuerpo hace cosas que no corresponden en la vida cristiana, ¿podrá crecer en espiritualidad? No se puede, porque somos seres integrales. Si usted no cuida sus pensamientos, lo que va a pasar es que en determinado momento, al darle lugar a los pensamientos pecaminosos, como dice la palabra del Señor, va a terminar dándole rienda suelta a las propias concupiscencias y va a terminar pecando con el cuerpo, porque somos seres integrales. Si usted no cuida su cuerpo y no cuida, ¿cierto?, su vida emocional, ¿afectará la espiritualidad y la relación con el Señor? Por supuesto que sí. Somos seres integrales, es inevitable.
Lo que hacemos en cualquier área de nuestra vida nos afecta en la totalidad del ser. Por eso el apóstol Pablo anhela esto para los hermanos. Y les dice entonces que el Dios de paz los santifique por completo, que obre en todas las áreas de su vida. ¿Ven? Pero también con esto les está transmitiendo esta idea de que anhélenlo. Anhelen lo que el Señor quiere hacer en ustedes. Tomen decisiones que vayan en línea con lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Cuida tu espiritualidad. ¿Cómo se cuida la espiritualidad? En oración, estudiando la palabra del Señor, congregándose, por supuesto, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra del Señor, siendo parte activa de la vida de la iglesia. Hay muchas formas de cuidar la espiritualidad. ¿Cómo se cuida la mente? ¿Cómo se cuida el cuerpo? Hay que cuidar lo que el Señor nos ha dado y tenemos entonces que anhelar y decidir de forma correcta. Colosenses 3 dice esto. Quiero que lo miren porque con esto después vamos a hacer este ejercicio final para que ustedes lo revisen. Miren, está parafraseado, saqué algunas cosas para que entendamos lo que quiere decir. Dice, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo nos hace partícipe del proceso? El Señor está haciendo algo, pero nosotros en función, ¿cierto?, de lo que el Señor está haciendo, tenemos que responder con decisiones correctas. Porque el Señor nos ha hecho conscientes y nos ha liberado del poder del pecado para que podamos tomar decisiones. Entonces, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean agradecidos. ¿Cómo se parece al otro pasaje? ¿Se dan cuenta? Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué les parece? ¿Es un buen anhelo para el año que viene? ¿Es un buen consejo para el año que viene? ¿Podemos realmente anhelar esta vida en santidad a la que el Señor nos ha llamado? Dejando y desechando lo malo y anhelando lo bueno que Él tiene para nosotros. Ahí están. Yo este ejercicio lo hice con jóvenes, con juveniles y con algunas hermanas. Algunos ya lo han hecho. Quiero que piensen en un concepto o una palabra que sea una meta para el 2025. Vamos a ser prácticos con lo que acabamos de compartir en la palabra del Señor. ¿Ven? Ahí están. Fortaleza emocional, capacidad para resolver problemas, fortalecimiento de la familia, crecimiento en fe, conocimiento en la palabra, sabiduría, capacidad para perdonar, comprensión y empatía, inteligencia, paciencia, capacidad para pedir perdón, esperanza, crecimiento en amor, perseverancia, fortaleza espiritual, servicio, orden y disciplina en la intimidad, orden y disciplina financiera, conocimiento y ejercicio de mis dones, humildad, dominio propio. ¿Hay alguna de estas que pueda ser una buena meta
para el 2025? ¿Anhelando lo que el Señor quiere en mí y está haciendo en mí? ¿Disfrutando lo que Él está haciendo en mi vida? Elijan una, a ver. Elijan una. Ojalá todas, ¿cierto?, sean una realidad en nuestra vida. ¿Por qué más? ¿Por qué no más de una? Pero al menos como ejercicio, llévese una para la casa y para el 2025. Piense en una que sea significativa, que tal vez ha sido un tema este año y el año que viene usted quiere que sea una gran meta. Y lo va a anhelar, y lo va a pedir, y va a orar al Señor por esto, y va a pedir que la misericordia del Señor le ayude y que la expresión del apóstol Pablo sea una realidad en su vida. ¿Bien? ¿Alguien decidió? Voy a dar oportunidades, ¿eh? Este es un culto interactivo hoy día, así que si no se puede mencionar, obviamente no lo menciona, pero si alguien quiere decir, esa es una buena meta para mi vida, el 2025. Levante la mano si yo lo veo y me la dice. ¿Bien? Dominio propio. Bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Vamos, no sean tímidos. Vamos, una meta para el 2025, ¿eh? ¿Sí? Crecimiento en fe. Bien, muy bien. ¿Sí? Fortaleza emocional. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Por allá? Conocimiento en la palabra. Bien, seguir creciendo. Eso es un anhelo siempre, constante. ¿Alguien más? ¿Mito? ¿Cómo? Orden en general. Ya, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo, Mito? ¿Alguien me levantó su mano por allá? ¿No? Vamos a ver. Allí. Fortaleza espiritual. Bien. Ok. Algunos están mirando y están con unos ojos así. Están mirando con cara de que quiero 5. Crecimiento en amor. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Voy a dar 3 oportunidades más nomás. Se lo van a perder. La última, conocimiento y ejercicio de los dones. Ya, perfecto. Christopher. Fortalecimiento de la familia. Bien, Christopher. Súper. Excelente. Nos queda una oportunidad. Una sola. Se la voy a dar a bueno. No, ya está bien. Voy a ver. Por edad. Capacidad para resolver problemas. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Voy a dar una oportunidad a una persona menor de 18 años. Menor de 17, por después. Menor. Vamos, jovencitos. La Sarita. Sarita, ¿qué va a pedir Sarita? Bueno. Ok, espero que por YouTube no hayan escuchado esto. El que habló fue el tío, ¿eh? Por si acaso, el tío de Sarita. Bien, una más a uno de los más chiquititos, de los más chiquititos, después puede ser. Dímela mientras tanto, dímela. Humildad. Bien, perfecto, humildad, crecer en humildad. Bien, los jovencitos, estoy esperando uno de los jovencitos. Una, vamos. ¿Por allí? Ya, Domi. Sabiduría. Muy bien, Domi. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos peticiones. Y espero que todos se lleven algo de esto en su corazón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Miren la petición de Pablo. Escúchenla para ustedes. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que termina diciendo él. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Confíe en lo que el Señor va a hacer este año. Va a ser un maravilloso año de crecimiento. Y ese anhelo que está en el corazón, honesto, sincero, que es de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor lo va a bendecir. Le va a ayudar con la familia, le va a ayudar con los temas personales, con los temas íntimos, y que sea un gran año, un hermoso año para honrar y glorificar a nuestro buen Dios. Amén. Amén. Pongámonos en pie un momento y vamos a orar dando gracias
al Señor.